Cuando escuchamos la palabra locura, lo primero que se nos viene a la mente es una persona que ha perdido los cabales. Y eso es cierto. Imagínense que eso fue lo que llamaron al Señor Jesucristo cuando sus propios hermanos no sabían lo que estaba pasando, cuando Él estaba ministrando a la gente. No pudieron comprender lo que Dios estaba haciendo y no miraban a Jesucristo como una persona normal. Pensaban que estaba fuera de sus cabales. Esta es la lección de hoy en Un Momento con Dios. El ministerio del Señor Jesucristo estaba impactando notablemente. Y esto generaba de que mucha gente lo esté buscando de todo lugar. Venía gente para ser sanados, otros que anhelaban escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Era tal la multitud que nos dice en Marcos en el capítulo 20 que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Imagínense, el Señor Jesucristo no siquiera podía detenerse un momento a comer. Esto inquietó a su familia. Nos dice en el versículo 21 que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Esto le está pasando algo. En su mente, ellos no comprendían lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo. Lo más probable es que Jesús estaba en la casa de Pedro y los hermanos se acercaron a mirarle y decir, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Ni siquiera te detienes a comer. ¿Quién eres tú? La Biblia nos dice claramente de que su familia al inicio no lo creía. No sabían realmente lo que estaba haciendo Jesucristo. Para ellos era una persona que estaba perdiendo sus cabales. Pero para los escribas que vinieron de Jerusalén era aún peor. Dice en el versículo 22 que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Por un lado, unos le decían que estaba loco. Otros le decían, este hombre está posesionado. No sabían lo que estaba sucediendo. El ministerio del Señor estaba impactando tanto que la gente estaba conmocionada porque no tenían ni siquiera un entendimiento claro de lo que sucedía. Debemos comprender que para el hombre natural, nos dice Pablo, las cosas de Dios son locura y que solamente pueden ser entendidas espiritualmente. Entonces debemos comprender que para ellos, que no miraban a Jesús todavía como el Señor, como tal era, miraban que lo que estaba sucediendo era algo que estaba sacando de quicios, sacando de cabal al Señor Jesucristo. Y se preocuparon. Imagínese usted, ni su propia familia sabía lo que estaba sucediendo. La vida espiritual para el hombre natural es locura. Nos dice también Pablo en su carta, la primera carta a los Corintios, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, que las cosas que Dios hace para el hombre son de locos. Dice también la Biblia de que lo que Dios hace solamente para los que aman a Él, todas las cosas son diferentes. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo que quiere decir aquí Pablo es de que si ellos hubieran visto realmente a Jesucristo como quien era, tal vez no lo hubieran crucificado. Pero como estaban ciegos, no sabían lo que estaba pasando, entonces ellos en su humanidad y en su limitación crucificaron a Cristo. Pero el versículo 9 en ese pasaje nos dice que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es evidente que la vida espiritual es una locura para el hombre.
natural, pero es una hermosa locura para aquellos que hemos llegado a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, y ese nuevo nacimiento nos ha dado la luz a una nueva vida, al entendimiento de Dios, de su palabra y de su obra. Es normal que el mundo no entienda lo que pasa en la vida del creyente. Es normal que el hombre pueda mirarnos a nosotros como locos, porque ellos están muertos espiritualmente. Y si para usted, que me escucha tal vez hoy día, no entiende las cosas que Dios hace, tal vez usted necesita reconocer que la única manera de poder entender las cosas espirituales es naciendo de nuevo. Y esto es a través de la fe en Jesús. Jesucristo es el que nos puede dar esa nueva vida espiritual. Él es el único que nos puede dar entendimiento. La Biblia dice de que el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Es obra de Dios el entendimiento del hombre. Si usted quiere como ser humano entender las cosas de Dios, no las va a entender. Es locura. Pero para los que hemos conocido a Cristo, esta locura es una hermosura. ¿Por qué no acepta a Cristo? Abra su corazón. Deje que el Señor le enseñe y usted se maravillará de todo lo que la Biblia le enseña. Y usted podrá darse cuenta que estaba ciego y sin esperanza, pero en Cristo usted ha levantado su vida a una vida superior, a una vida espiritual, a la vida eterna. Que Dios nos bendiga.